Ya entramos. Sí. ¿Y quién empezaba? Yo empezaba presentando poeta chileno. No, empezaba yo presentando La hija única. Bueno, buenas tardes. Nos pidieron a nosotros que hiciéramos un evento muy, muy raro y muy sospechoso, que es presentarnos mutuamente. O sea, si las presentaciones de libros son sospechosas, esto ya no puede ser más sospechoso porque se trata básicamente que hablemos bien el uno del otro. Y más encima somos amigos y publicamos en la misma editorial. Entonces, todo mal. ¿O no, Guadalupe? No hay posibilidad de que alguien diga un defecto. No, o Y de sea, hecho no hay, en este libro no existen. En 421 páginas no hay un solo defecto. Bueno, creo que lo que corresponde es más bien que presentemos el libro de Guadalupe porque es el que acaba de ser publicado. El mío salió en marzo, o sea, hace ya mucho tiempo, aunque nuestra idea del tiempo esté tan... sea un conflicto permanente, el libro ya salió hace un tiempo. En cambio, La hija única acaba de aparecer y es una novela que yo acabo de leer y de subrayar y sobre la que tengo muchas preguntas, ¿no? Aunque hay un problema preliminar que también podría dar lugar a una pregunta, que es una novela de la cual es muy difícil hablar sin contarla, ¿no? No sé si habías pensado eso, probablemente lo pensaste, Guadalupe, pero no sé cómo resumirla, ¿no? ¿Cómo la resumirías tú, digamos, sin contarla, ¿no? Una novela sobre el parasitismo de Puesta. Muy bien. Eso es. Habría que de todos modos señalar que es una historia, a mí no me gusta mucho decir basada en una historia real, porque no hay una sola novela que se haya escrito en la historia de la humanidad que no esté basada en hechos reales, ¿no? Es imposible no basarse en hechos reales. Pero en este caso es la historia central que le sucedió a una amiga de Guadalupe, entiendo que a una amiga de la infancia casi, ¿no? O del colegio. Y que actuó acá como narradora, ¿no? Entiendo que el libro proviene incluso de entrevistas concretas en que esta informante contaba su propia historia confiando en Guadalupe, ¿no? O sea, no es tan habitual, creo yo, que un amigo te cuente una novela, aunque bueno, cuando escribes libros es muy habitual que la gente se acerque y te diga, tengo una idea para una novela, ¿no? En este caso, más bien, Guadalupe sintió que podía contar esta historia y se encontró con alguien que quería que esta historia fuera contada y que confiaba en ella como narradora. Pero igual es una situación muy compleja, ¿no? Donde hay en juego muchas fidelidades, discusiones y muchísimo también hay una necesidad muy grande de no violentar esa legitimidad que se construyó en este caso desde la confianza, ¿no? Entonces, esa sería mi pregunta inicial, ¿no? ¿Cómo fue escribir la historia de una amiga y cómo fue el proceso realmente? Bueno, yo viví muy cerca de ella, más o menos como se cuenta aquí la historia, todos los acontecimientos que aquí se cuentan. Y en algún momento pensé que merecía ser contada en una novela. Pero no me atrevía ni a preguntárselo porque estaba ella en medio del drama tremendo que vivió, sobre todo al inicio. Y ¿Se puede contar un poquito, no?
Pues bueno, es una historia de un embarazo que sale muy diferente a como se imaginaba uno, ¿no? Y en algún punto pues se vuelve muy doloroso todo. Estoy tratando de no spoilear, pero bueno, poco a poco iremos spoileando, seguramente. Entonces, ya que había pasado un poco de tiempo de los eventos más difíciles, y ya que había alcanzado algún tipo de nueva normalidad, como se dice ahora, su vida, le pregunté si estaría de acuerdo en que escribiera un cuento al respecto. Yo pensaba escribir un cuento, pero escribiendo el cuento me di cuenta de que no cabía en un cuento, que había que continuarla, y pensé escribir una novela muy corta y contundente. Pero después también me di cuenta de que tampoco cabía en 100 páginas o en 90 páginas de Word, que era lo que yo quería abarcar, y empezó a crecer y a crecer. Entonces le pregunté si estaría de acuerdo en que yo escribiera una novela, y ahí empecé a entrevistarla. Hicimos varias entrevistas largas, como alrededor de 4 entrevistas largas, donde ella me contaba sus recuerdos de ese momento y cómo lo iba viviendo y qué cosas se le ocurrían y qué música oía y qué había hecho, o sea, que si iba a nadar o si iba a correr para vivir esta época. Entonces, fue así como la primera vez que yo me encontré escribiendo una novela tan realista, tan casi periodística en ese momento al menos, tan ceñida a los hechos, como una crónica casi, y a la vez con otro registro que era el de la ficción, ¿no? Entonces había el registro de casi crónica y el registro de ficción, relato totalmente inventado. Quiero aclarar que puse la nota al inicio porque sí, era muy delicado también, era parte de esta idea de cuidar a la persona, ¿no? Porque sí había cosas que yo había inventado. Ella leyó un primer borrador, mi amiga, y me dijo, está bien, me gusta, pero me aburre un poco la historia de Inés. ¿Por qué no inventas más? Siento que faltan más guadalupazos ahí adentro. Así dijo, porque ella tiene una expresión que son los guadalupazos, que son estas. ¿Qué serían? Entonces. Pero define guadalupazo, ¿no? Sí, sí, pero ella sentía que en ese momento no había tantos y que había que poner más. Entonces me dijo, inventa, mátanos a todos si quieres. Y yo todavía como muy temerosa, porque la verdad nunca pude realmente irme hacia la fantasía o hacia el terror. Sentía que tenía que cuidar su historia, que cuidar los hechos, cuidar su intimidad de alguna manera, aunque ella me estuviera dando toda la libertad para no hacerlo. Pero sí inventé cosas, y hay cosas que también son muy delicadas que tuve que esconder de alguna manera, porque incluso son peligrosas a nivel jurídico. Y ahí es cuando tuve que decir, bueno, hay cosas que inventé, hay cosas que no inventé, no le echen la culpa de todas estas malas emociones o hechos o actos a la persona a la que sabemos que está basada la historia, ¿no? Porque sabíamos que tarde o temprano, o sea, Amelia y yo sabíamos que muchísima gente que la conoce la iba a leer, y no era justo que pensara que todos esos guadalupazos ella los había pensado, sentido, hecho, y los otros que no eran míos, sino de la propia historia, que yo quería cuidar de alguna manera, se revelaran. Entonces era una forma de protegerla, pero sí quedó un poco extraño, pues decir, cualquier semejanza con la vida puede ser real o no. Claro, para los que no leyeron la novela, aclaremos que está dedicada a, con nombre y apellido, digamos,
a Amelia Hinojosa, dice: para mi amiga Amelia Hinojosa, quien con gran generosidad me permitió contar los detalles de su historia y a la vez me otorgó la libertad de inventar cuando fuera necesario. Hay que decir que la novela está escrita con una primera persona que es una mujer que amiga de esta otra mujer a la cual enfrenta un embarazo muy difícil, y que esta narradora es una mujer que nunca ha querido tener hijos. Es una mujer que incluso se siente al comienzo un poco decepcionada porque su amiga está muy interesada en embarazarse, y le sorprende mucho que en el fondo abandone el barco esta amiga y quiera tener un hijo, ¿no? Y luego, bueno, con las complicaciones del embarazo, ella está ahí como una amiga muy fiel, pero no necesariamente cambia de manera explícita su perspectiva ante la maternidad. Y paralelamente hay otra historia que es la que enfrenta esta misma narradora con unos vecinos, una mujer y su hijo pequeño que discuten y pelean durante todo el día, ¿no? Entonces al comienzo esta narradora reacciona ante el ruido, ¿no? Pero luego se va dando cuenta que hay algo ahí en esa familia, en esa relación entre madre e hijo, que necesita de alguna intervención, ¿no? Y le toca ser ella, creo que instintivamente ella también está dispuesta a cumplir una función, ¿no? En otra relación materno-filial conflictiva, ¿no? Entonces como que involuntariamente esta mujer que no quiere tener hijos y que incluso no se burla, pero considera muy fuera de lugar la maternidad, ¿no? Como opción, se ve enfrentada a dos maternidades difíciles por distintos motivos, ¿no? Entonces, yo pensaba, bueno, muchas veces uno, cuando lees libros donde se habla de niños, ¿no? Y de bebés, sobre todo, de guagua, diría yo en Chile, se pregunta, bueno, ¿tiene hijos o no esta persona que escribe el libro, ¿no? Y bueno, confirmas que los tiene o no los tiene, y eso como que genera un efecto en la lectura, ¿no? Que tiene que ver de algún modo con la legitimidad, ¿no? Y entonces en este caso es como al revés, ¿no? Porque sabemos que tiene dos hijos encantadores, ya grandes, ¿no? No sé si ellos se consideran grandes, pero... ellos se consideran grandes desde hace mucho tiempo. Entonces como que esta narradora finge, o sea que el ejercicio fue fingir que no tenías hijos, ¿no? Entonces me pareció como interesante indagar por ahí también, ¿no? Porque creo que la mujer que no quiere tener hijos es un personaje relativamente reciente en la literatura, pero completamente razonable, ¿no? O sea, las personas que tenemos hijos estamos todo el tiempo ahora explicando por qué. ¿Por qué quisimos tener hijos y queremos tener hijos? ¿Por qué creemos en eso? Cuando antes, bueno, era lo natural y lo obligatorio, ¿no? Entonces, la mujer que se revela ante una maternidad obligatoria, claro, la reconocemos en la literatura, digamos, por supuesto, con todo lo que eso significa, o sea, en una representación artística que no es reflejo de lo que sucede en la sociedad. O sea, digamos, la maternidad sigue siendo una obligación para muchas mujeres. Hay buena parte del mundo no es posible tomar decisión sobre las vidas de esos fetos, etcétera. Todos sabemos eso, pero en la literatura aparece este personaje con cierta fuerza y hace poco, ¿no? Entonces es un personaje
en ese sentido, muy, muy de nuestro tiempo, venturosamente, ¿no? Quería que nos hablaras un poquito de eso. Bueno, yo tenía ganas, o sea, venía de escribir 2 libros que eran claramente autobiográficos, El cuerpo en que nací y Después del invierno, que no era exactamente yo el personaje femenino, pero que sí tenía que ver con mi biografía, etcétera. Y estaba un poco harta de la autorreferencialidad. Entonces, tenía ganas como de encarnar un personaje diferente, de alguien que me gustaría ser en una vida paralela o que sentía que, no sé, como, ¿cómo sería yo si no fuera yo? Y por eso elegí un poco esta voz, ¿no? De una mujer un poco vehemente en su convicción contra los hijos y, y militante además de la no maternidad hasta que las cosas estuvieran bien de otra manera, que la sociedad hubiera cambiado y que fuera más justo para las mujeres embarazarse y sobre todo la crianza. Y la verdad es que me divertí mucho encarnando esta mujer, pero además creo que todavía es necesario como reivindicar esas voces, porque aunque tiene razón en que cada vez es más, o sea, que sí, Laura es un personaje totalmente contemporáneo, se sigue la gente preguntando, bueno, ¿por qué no tendrá hijos ella? ¿Qué problema tendrá? Siempre se sospecha de una mujer que decide no tener hijos. Si no tiene un problema fisiológico, debe tener un problema psicológico, un trauma, algo que le ocurrió y por lo cual no quiere cumplir como su destino biológico, ¿no? Y en cambio un hombre, pues no, nadie se pregunta por qué. Yo tengo muchos amigos que desde los 15 años decidieron no tener hijos y nadie sospecha de ellos psicológicamente, ni siquiera los cuestiona, mucho menos, ¿no? Iría como a cuestionarlos o a tratar de convencerlos de lo contrario. Entonces quería darle un poco la voz a este tipo de personajes, como muchas amigas que yo tengo que decidieron pues seguir haciendo alpinismo, parapente, que no tienen miedo cuando se suben a un avión o a un barco, si naufraga el barco, pues lo peor que puede pasar es que se mueran, no dejan prole huérfana ni nada por el estilo, ¿no? Contar un poco e imaginar cómo sería. Y también, bueno, poco a poco, aunque yo no me lo hubiera propuesto, empezaron a surgir, porque claro, soy madre, entonces eso no lo podías tampoco sacar por completo de mi cabeza. Y yo creo que personajes como Doris o como Alina no los hubiera podido escribir de la manera en que los escribí si yo no hubiera tenido también esas aprensiones o esas... no sé, desesperaciones que uno a veces tiene con los hijos, ¿no? Y terror y responsabilidad y todo eso. Entonces empezaron a llegar todas estas historias de personas que tenían hijos en situaciones ajenas a lo que, entre comillas, se podría llamar la norma o lo deseable o lo mainstream o lo, no sé cómo llamarlo, sí, la norma, que es la familia heterosexual, padre, madre y todos juntos con hijitos. Incluso pasó lo de las palomas. De repente, al lado de donde yo estaba escribiendo, unas palomas llegaron y construyeron un nido y al rato había un huevo en ese nido que se estaba desarrollando a la par que el libro, ¿no? Entonces, todo eso empezó a entrar, como pasa siempre en la novela, y ya no fue la historia de Alina y su difícil maternidad, sino la historia de varias madres. Y en ese sentido yo creo que se parece, es como la otra cara de la moneda de tu novela maravillosa, Alejandro, por lo menos en los 2 tercios, que es la historia de Gonzalo Rojas 2 o 3, con su hijastro, y que son paternidades también distintas, son paternidades alternativas o no normativas o contemporáneas que aparecen ahí, ¿no? O sea, yo también quería justo que nos hablaras un poquito acerca de cómo decidiste escoger este punto de vista. O sea, te devuelvo la pregunta
¿por qué tú elegiste este punto de vista justo cuando estabas a punto de convertirte en padre biológico y real, ¿no? Y además hablas de todas estas diferentes paternidades porque hablas del Chuchete, creo que se llama el viejito Claro. ojetísimo que tiene 1000 hijos y que además es venerado por todos los hijos que abandonó. Y hablas del padre biológico que tampoco se hizo cargo de su hijo. Yo ya estoy spoileando francamente porque como ya salió en marzo, todo el mundo la leyó. No. No hay problema con spoilear, yo creo, porque al final, claro, y la novela... Pero perdón, último. Y estas páginas maravillosas que yo te comenté en el instante en que las estaba leyendo, como la diatriba en contra de los padres biológicos que se desaparecen, que realmente es memorable y le recomiendo a todo mundo que la lea, sobre todo si tuvo un padre que no estuvo a la altura. Bueno, es que hay varias figuras ahí masculinas que van apareciendo con naturalidad en la vida, ¿no? O sea, no sé si yo resumiría la novela así, porque es más bien como una lectura, un foco que tú haces y que espejea nuestros libros. En eso estoy súper de acuerdo. Porque, claro, si miramos alrededor, muy fácilmente encontramos esa clase de personajes, ¿no? Y luego uno podría preguntarse qué significa eso para un hombre, ¿no? O sea, cómo un hombre actual dialoga con el abuelo, que era un embarazador compulsivo, que yo lo llamo, porque en Chile ni siquiera estoy tan seguro de que se llame así, el chucheta, ¿no? Pero es un poco lo que se implica en la palabra chucheta, que también creo que es una palabra en desuso, pero que se aplicaba a la generación de mis abuelos, ¿no? Entonces, este hombre que embarazaba y armaba familias, que desarmaba de inmediato y que al final nadie sabía cuántos hijos tenía, y que contaba con el beneplácito de la sociedad, ¿no? O sea, se decía como con cierta admiración, ¿no? Como a nadie le parecía escandaloso, bueno, por supuesto, a mucha gente tal vez le parecía escandaloso, pero lo que primaba era más bien una especie de tácita admiración por la manifestación constante de la hombría, ¿no? Sí. Probada en la cantidad de hijos. Suena muy delirante hoy día, pero yo no tengo en lo personal que retroceder mucho para encontrarme con alguien así, porque es bastante mi abuelo, digamos, el papá de mi mamá. Incluso no soy yo muy amigo de decir qué pasó, qué no pasó, pero esa fiesta en la que le organizan a este patriarca para que conozca incluso algunos de sus nietos, ¿no? O sea, todos los medio hermanos se ponen de acuerdo compasivamente para homenajear a este hombre que básicamente les hizo la vida peor, si es que no se las arruinó a todos ellos, ¿no? Y que es un manipulador, además. Claro, manipulador, un hombre del que inmediatamente se dice que es atractivo, cantante, carismático. Entonces, yo estuve en ese almuerzo, así, muy indignado, ¿no? Y muy impresionado de que esto sucediera. Igual es una escenita que está también en facsímil. Tal cual. Es súper hilarante. Y luego, bueno, este otro papá separado, que es más contemporáneo y más buena onda, pero que básicamente no sirve para nada, y visto desde la perspectiva del nuevo pololo de la mamá del niño, ¿no? O sea, digo, no, él en un momento hace una diatriba mental contra el papá de su hijastro, ¿no? Y empieza a darse cuenta que en realidad quisiera ser el papá del niño, ¿no? Digo, la situación de padrastría a mí me parece muy interesante y muy significativa porque padrastría y madrastría, ¿no? Porque nadie la elige, ¿no? O sea, no es que tú digas,
¿sabes qué? En algún momento de la vida yo quiero conocer a alguien que ya tenga hijos. O sea, si alguien dice eso, por favor, salgan corriendo, ¿no? Porque es muy absurda como que alguien que quiera convertirse en un padrastro o en madrastra. Lo que sucede es que te enamoras de alguien que ya tiene un hijo o una hija y empiezas a cumplir una función, a quedarte medio sospechoso, al otro día preparas el desayuno y de pronto, bueno, ya, cumples un rol, pero no se suele hablar, ¿no? O sea, puede hablarse, pero no es lo normal que alguien, mira, desde hoy, esta persona, tú tienes No que... hay contrato de por No hay medio. contrato, es tácito, ¿no? Es tácito. Entonces, este hombre de pronto se convierte en alguien en esa casa, empieza a cumplir una función y luego tal vez se siente generoso, pero luego también cacha que no solo él está siendo generoso, sino también el niño, ¿no? O sea que es recíproco y que el amor que él cree estar dando también es un amor que está recibiendo, ¿no? Y que se siente orgulloso de eso y por ende cuando su esposa en este caso, su novia en este caso, lo regaña y lo reta y le enrostra alguna responsabilidad, él siente que no tiene derecho, ¿no? O sea que básicamente le está haciendo bueno, se está haciendo cargo de un hijo ajeno y no se lo reconoce ni se enoja y empieza una crisis que él deriva en un cuestionamiento del padre biológico, ¿no? Entonces hace una diatriba contra los padres biológicos muy feroz, ¿no? Sí. Y sobre todo por lo fácil que le parece a él que es ejercer la paternidad de esa manera, ¿no? O sea, cada 2 semanas, qué sé yo, sacando a los niños un ratito, poniéndole... Es feroz y es vehemente, pero era necesaria, porque yo nunca la había leído, ni de parte de un hombre ni de una mujer. Y creo que muchísima gente se podría identificar tanto como hijo, como cónyuge o ex cónyuge de tipos así, ¿no? Sí, también hay buenos padres. Lo que pasa es que en nuestros países es mucho menos frecuente porque la custodia compartida es muy poco frecuente, ¿no? Tampoco en México es frecuente. En Chile es una rareza absoluta. Entonces siempre la crianza durante toda la vida, toda la minoría de edad de los niños recae en un 95% en las madres, ¿no? O sea, eso es lo habitual en nuestros países, por desgracia. Y luego también es interesante ver cómo se relaciona el hijo cuando niño y luego cuando crece con estas figuras, ¿no? O sea, yo me pregunto cómo, en concreto, en relación a todas las discusiones vigentes y súper necesarias y muy valiosas en torno al feminismo y a los roles, cómo lo procesa un niño de 15 años, de 20 años, ¿no? O sea, me interesa eso, quiero decir. No soy capaz siquiera de postularlo. Y en el caso de tu niño, del niño de la novela. Vicente, pues es implacable también lo que tú decidiste, ¿no? Es como que el niño no tiene ningún tipo de afecto cuando es adolescente por su ex padrastro que tanto se desbocó por él, o sea, que tanto se dedicó y que tantísimo tiempo no sé, le dedicó. Si tiene un poquito, es que es una pérdida, es una pérdida. O sea, a mí la imagen que me interesa era la de la biblioteca, porque en el fondo él veía que su padrastro trabajaba ahí rodeado de libros y de pronto se fue. Y este sí que es spoiler, pues, Guadalupe, estábamos preocupados de los spoilers. Pero bueno, él se va y llega a la pieza y siente que falta algo. Y claro, faltan todos esos libros. Entonces, en un momento se transforma él en un entusiasta de acumular libros, pero no le importa qué libros, solo quiere llenar ese espacio de libros de nuevo. Hay una pérdida que él no puede racionalizar porque es una situación muy injusta para un niño. Porque Gonzalo efectivamente era su papá, y luego desaparece por motivos que a él ni siquiera parece alguien interesado en explicárselo,
y qué haces con ese amor, ¿no? O sea, qué haces con una figura paterna que desaparece y que trata de mantener su continuidad en una serie de mails cada cierto tiempo. Porque creo que además eso le ha pasado a mucha gente y me pasó a mí también. O sea, como, ¿cómo te relacionas con un niño al que estás criando? No te relacionas para dejar de verlo, ¿no? Uh-huh. O sea, sabemos que los vínculos entre los adultos se pueden ir a la mierda, pero con los niños Suelen ir a la mierda. se van, claro, pero con los niños no te relacionas así, o sea, hay un para siempre implícito. Aunque no le diga yo voy a estar siempre acá, y luego, bueno, cómo funciona la memoria, ¿no? ¿De qué te acuerdas tú? ¿De qué se acuerda él? En fin, pero volvamos a la hija única. Me gustaría también a mí que hablaras un poquitito sobre este conflicto que tiene la propia protagonista con su madre, o sea, porque acá sin forzar nada, y eso es lo admirable de la novela, que es una novela que pone en escena algo sin sobrecalificarlo, ¿no? Era muy fácil sobrecalificarlo, teorizarlo y darle una dimensión que le hubiera hecho menos... o sea, me parece que este es un libro sobre el que es muy importante y a la vez muy divertido hablar. Elijo la palabra divertido con mucha intención, ¿no? Porque pone debates, ¿no? Debates y nos lleva a discusiones en las que probablemente vamos a saltar de la opinión propia a la opinión ajena, ¿no? O sea, moviliza algo que tiene que ver no solo con en lo que evidentemente trata, sino también con la familia en general, ¿no? Con las formas como estamos dispuestos a organizarnos para cuidar a los niños, con el tipo de mundo que estamos construyendo y qué tan fidedignas y qué tan consistentes son nuestras decisiones, ¿no? Y por otra parte, qué tan consistentes deberían ser, ¿no? Por eso me interesa esta otra dimensión, ¿no? Estoy así como eso que se me fue una idea de lo que estaba diciendo, pero básicamente quisiera saber cómo llegaste a esto, digamos, ¿no? O sea, porque la historia original ya la sabemos, que es la historia que te tocó vivir desde el lugar de la amiga, del testigo cotidiano, y que fuiste escuchando y que sentiste que debía ser contada, ¿no? Y eso legitimó tu mismo deseo de hablar con tu amiga y pedirle permiso. Pero luego fueron surgiendo estos otros dos planos, ¿no? El propio conflicto de la narradora con su madre y con estos vecinos. O sea, a mí me gusta mucho eso de la novela porque noto que esa queja del ruido de los niños consigue irritarme, ¿no? Digo, cuando se quejan de que los niños hacen ruido, no te puedes quejar de eso en la Ciudad de México, ¿no? O sea, todos hacen ruido todo el tiempo. Y sí, luego, no se quejan del taladro, no se quejan de la construcción, pero del llanto del bebé se quejan. Se quejan del llanto y luego también si un niño llora, bueno, vas a preguntarle qué le pasa, ¿no? O te vas a preguntar eso, y si llora mucho. Entonces, este personaje al principio simplemente se irrita, pero luego rápidamente empieza a cachar que ahí hay una historia en la que ella no quisiera meterse, pero está más o menos obligada a meterse porque vivimos en sociedad, entonces, por delgadas que sean las paredes, bueno, ¿cómo llegaste a esto? Voy a empezar por hablar del tema de la madre, ¿no? Que me preguntabas al inicio. Sí, o sea, también en algún momento, y eran justo yo creo que las cosas más interesantes, sobre todo para el escrito, son las que no tenía planeado meter en la novela, ¿no? Que se van, la vida las va
te va diciendo, hey, aquí estoy, aquí estoy. Y yo soy mujer y tengo madre, por fortuna, y como la mayoría de las hijas, tengo una relación que es muy amorosa y al mismo tiempo conflictiva con mi mamá, ¿no? Y quería justo hablar un poco de eso también, o sea, quería hablar de darle esa dimensión a Laura. Laura no es madre, pero es hija, por lo tanto tiene que pensar en la maternidad y tiene que pensar en las condiciones en las que, o ver otras mujeres siendo madres, ejerciendo la maternidad, equivocándose o teniendo aciertos. Inmediatamente la remitían a cómo lo hizo su propia madre, ¿no? Y entonces, en algún momento ella dice, bueno, es cierto, o sea, se da cuenta, las hijas solemos culpabilizar o responsabilizar a nuestras madres de lo que somos y sobre todo de lo que no nos gusta, ¿no? Lo que sí nos gusta es mérito nuestro y lo que no nos gusta, pues es error de ellas. Y tenemos, justo como somos las, o sea, madres e hijas, como somos la continuidad de otra generación, sentimos que hemos progresado, que hemos avanzado, que nosotras estamos mejor que las anteriores y tendemos a juzgarlas. Es casi inevitable que juzguemos a nuestras madres y sobre todo, y a toda, en general a todas las mujeres de la generación anterior. Y yo aquí quería darle justo esa vuelta, ¿no? O sea, te crees muy progresista, bueno, tu mamá ya está más allá que tú porque está militando con las feministas, aunque tú justo estabas convencida de que ella no podía salir nunca del papel de la mujer de alguna manera resignada a su historia de fracasos amorosos, etcétera. Entonces, a lo mejor a cualquier edad se puede entender algo, ¿no? Y finalmente nuestras madres nunca dejan de darnos lecciones, quiéralo o no, o sea, todo el tiempo es eso, nos están enseñando cómo se hace y cómo no se hace. Es súper interesante la relación madre-hija. Se ha tratado ya bastante en la literatura, pero pues a mí me encanta poner mi granito de arena y contribuir a eso. Y la relación madre-hijo, porque tú tienes 2 hijos varones, ¿no? Y supongo que te ha tocado reflexionar muchísimo a propósito de situaciones muy comunes y muy universales respecto de qué clase de hombres quieres criar, ¿no? Entonces, ¿cómo dialogó eso con la novela, no? Sí, es súper difícil porque en realidad te das cuenta de que, y yo creo que eso también está ahí en la novela, que tú no crías sola a tus hijos por más que tengas esa fantasía y a veces ese temor y a veces esa sensación de aislamiento y de soledad. Hay todo un sistema de otras mujeres que intervienen con ellos, de otros hombres que intervienen en la crianza, de toda la sociedad que está interviniendo. O sea, es coral, como dice el dicho inglés, it takes a village to raise a child. Pues es así, o sea, lo quieras o no. Tendrías realmente que aislarte, irte a una montaña y no ver a nadie para que nadie interfiriera en la educación de tus hijos, que es un poco la fantasía de mi hermano, ¿no? Irse a un pueblo con su hija y que nadie la corrompa. Pero pues no es así, desgraciadamente y afortunadamente. Entonces, ¿no? Diciendo, bueno, pues no es todo culpa mía lo que salga y también, bueno, no serán solo, o sea, somos también gracias al cielo o a lo que haya que darle gracias, hay más gente contribuyendo aquí, ¿no? Ojalá, o sea, que sean niños conscientes, yo trato de que sean niños conscientes de las desigualdades de género. Creo que es algo que también está en la sociedad y que no solo yo, sino mis amigas, las otras mujeres y la sociedad en general, hombres también les están poniendo muy en la cara, subrayando esas diferencias y esa necesidad de combatir esas diferencias. Y también otras cosas que la generación de mis hijos se ve ahora, o sea, por ejemplo, mis hijos cuando ven una pareja homosexual, sea de hombres o de mujeres, lo ven con absoluta naturalidad y les preguntan cosas como,
y ustedes cómo se conocieron, y, ¿sabes? Como, no sé, lo mismo que le preguntaría a cualquier pareja. También otra cosa muy extraña que sucede, y eso yo jamás lo propicié, a contrario de lo que acabo de contar, es que cuando ven a un niño de su edad, le preguntan casi de inmediato, ¿y tus papás ya se separaron? Wow. Hablando de lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces, pues ese tipo de cosas no es que yo se las haya querido. ¿En serio? ¿En serio? Esa es la pregunta inicial. O sea, wow. Sí. O sea, casi como... Inevitable, como ineluctable, como que tú ya no crees en Santa Claus. O la desventaja de tener solo la casa, una sola casa, ¿no? Pero no, me choqueaste con esa última información. Y no debe ser fácil, ¿no? Digo, asimilar todo eso también para... digo, el discurso de género, los hombres nunca estuvimos obligados a pensarnos como género, entonces más bien tenemos una sensación, creo yo, de ¿por qué tengo que, ¿no? ¿Por qué tengo que defender a otro hombre, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que... y luego todas estas imágenes que tienen que ver con los abuelos, los padres, las diferencias, o sea, que repercuten todo el tiempo, ¿no? A quién te quieres parecer, a quién no. Pero yo creo que no debe ser fácil para un niño ese tipo de informaciones, como, mira, pertenezco al género al que pertenecen casi todos los violadores, buena parte de los asesinos. O sea, creo que hay que darle hay que darle mucho tiempo a ese tipo de conversaciones, ¿no? Sí, sí, porque sí. no son naturales. No, y son los naturales, agobia, además. No sé. Son naturales y no, o sea, sí hay momentos en los que se presta, pero también los agobia como les agobia cualquier tipo Claro. de doctrina, ¿no? O sea, que trates de adoctrinarlo inmediatamente te van a decir, ay, mamá, eso ya, o sea, eso basta. Y se dan cuenta, entonces tiene que salir todo como fluir de una forma muy natural cuando viene al caso, cuando es propicio, y no tratar de imponérselo como uno les impone el aceite de ricino o nos lo imponían a nosotros. Yo trato de no hacer eso. Pero, no sé, a veces uno quiere como justo, te das cuenta de que tienes una laguna por llenar o te angustia no haber cubierto esa asignatura, entonces lo haces más torpemente. Y eso es algo que me gusta mucho también de tu novela del poeta chileno, que pones el reflector en esas torpezas constantes a la hora de conversar con los jóvenes, con los niños, o entre parejas, cómo uno va siendo constante, por más que trate y se haga todo un discurso y una estrategia, a la hora del diálogo somos brutísimos y es muy chistoso como lo pones de manifiesto. Yo me la he pasado riendo todo el tiempo que leí la novela prácticamente, sobre todo con las conversaciones entre miembros de una familia de estas reconstituidas, ¿no? Qué risa. Sí, pero bueno, yo encuentro más triste la novela que algunos lectores, ¿no? O sea, a mí también me han dicho que se ríen mucho, pero yo sí creo que es bien triste. Lo que pasa es que ahí queda el espacio como para discutir la representación de la esperanza, ¿no? O sea, porque estamos como en una ortodoxia de la desesperanza, ¿no? O sea, entonces a mí me interesaba ver, no quiero decir literalmente, pero entender como la construcción, ¿no? O sea, como creo que es súper importante entender las expectativas, ¿no? Uh-huh. Como volver a entender, volver a discutirlo todo, y entre esa discusión ponerle mucha atención a la expectativa, ¿no? O sea, que
construir una nueva expectativa. Y no quiero contar el final de tu novela, pero también pienso que ahí hay una sintonía. Sí, como que se abren posibilidades o el intento por buscarlas, ¿no? Por buscar nuevas configuraciones, nuevas alternativas, que quepa todo ahí, o sea, que salirnos justo de la cajita de siempre o de las cajitas que nos permitimos. Y dentro del, incluso yo sí creo, y creo que también es una de las cosas que me ha mostrado Amelia en su manera de enfrentar su vida y que quería poner definitivamente ahí, es que incluso cuando el panorama parece más oscuro, más irresoluble, más dramático, se puede encontrar un equilibrio y algún tipo de luz, de esperanza, como tú dices. Claro, es que hablarlo así parece... De autoayuda total, pero cuando ves el caso concreto... No sé. Es que parece impreciso hablarlo así. Yo lo he pensado mucho porque en el fondo, cuando hablo de mi libro, parece que ya tenemos que ir terminando, ¿no? Yo cuando hablo de mi libro, debería hablar todo el rato de ternura, por ejemplo, que es una palabra que tiene muy mala prensa. Hay una escena muy secundaria en la novela en que en medio de una pelea, de una fiesta donde están todos borrachos, hay dos poetas discutiendo por la palabra ternura, ¿no? O sea, no se cuenta ni siquiera la discusión, pero yo me la imagino y me imagino que están discutiendo si es una palabra fea o una palabra hermosa, si puede salir o no en un poema, ¿no? Esas discusiones de poetas yo recuerdo con mucha nitidez cuando se discutía si una palabra podía salir o no en un poema, y por supuesto había quien decía que todas las palabras pueden salir en un poema y quien no. Pero creo que también es un espacio que a veces damos por perdido y que está en disputa, la manifestación de las emociones y la descripción de las emociones, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. No sé si quieres agregar algo más, Guadalupe. Yo tengo más preguntas sobre la hija única y sobre todo, a pesar de eso, quisiera más bien recomendar el libro, ¿no? O sea, me parece que es uno de esos libros que generan debate, ¿no? O sea, discusiones. Y que no se agotan en unas primeras observaciones naturales, ¿no? O sea, digo, es un libro además que, claro, el hombre, yo no sé si el marido, no digo el marido de Amelia, sino el marido en la novela, alguien que no sale mucho, ¿no? Yo sí creo que me hubiera gustado más conocerlo, pero porque lo interesante es que llegué a pensarlo mucho después de leer la novela. O sea, es muy una novela de lo femenino en el sentido estricto, o sea, una novela de mujeres, ¿no? Que para mí en particular resultó muy atractiva justo por eso, ¿no? O sea, porque hay detalles, discusiones de discusiones, cosas que se dan por sentadas, ¿no? Y luego da también siempre una sensación muy desoladora respecto de lo masculino. O sea, ¿tú crees? Yo creo que hay varios modelos ahí, por ejemplo, Juan, el pintor asturiano que quería tener hijos y que acaba teniendo hijos. Sí, es que justo estaba escribiendo otro libro, entonces no sé si quieres hablar de eso, porque este libro vino a interrumpir otro libro que tú estabas escribiendo que era justamente sobre lo masculino, ¿no? Entonces me preguntaba si lo ibas a retomar o no, pero quizás estoy siendo impertinente.
No, yo tengo, no te preocupes para nada. Me gustaría hacerlo. Lo que pasa es que tengo como 5 libros que me gustaría escribir y no tengo muy claro. Creo que en eso nos parecemos, El somos muy proyectismo. esquizofrénicos, exacto. Sí. Me gustaría tener muchísimo tiempo y muchísima energía y además ser lo suficientemente esquizofrénica para poder estar en 5 historias a la vez. No sé, es un proyecto que tengo. Ojalá haya un libro así. Yo para terminar de preguntarte, porque sí tenía muchas ganas de preguntarte esto, hay una parte en la que te vas, o sea, primero empiezas con el poeta, el mal poeta, que además eres malísimo con tus personajes, es que eso es lo que da risa. A ti ya se te olvida y por eso tú te has de haber reído mientras lo escribías. No. Dime si no te reíste. No. Porque a ti te parece triste, pero es que tú eres realmente muy despiadado con ellos. ¿Por qué no? Los defiendo, los quiero, y bueno, pero es que para quererlos hay que burlarse un poco de ellos, pues si no, el narrador no puede ser una presencia tan ecuánime, ¿no? O sea, para llorar con ellos hay que reír con ellos y qué sé yo, ¿no? Claro, no, sí, eso sí, estoy de acuerdo. Ríes con ellos, lloras con ellos, los ves por dentro, por fuera, por todos los ángulos, y esa es una de las maravillas de este libro. Y bueno, después este poeta que escribe mal los poemas, que es increíble, los momentos en los que se los está leyendo a la novia y como ve que no causan ningún efecto más que desagrado, empieza a inventar o a atribuirse poemas de otros buenos poetas. Y después cambia, claro, la perspectiva completamente y aparece esta Prue que establece un panorama sobre la poesía en Chile, la poesía actual en Chile y los diferentes poetas. Hablas de muchos poetas que yo conozco como Zurita, Nicanor Parra, Millán, Blanca Varela, etcétera, pero hablas de una cantidad de poetas que seguramente, o sea, mi intuición es que existen, pero que tuviste que ponerles un seudónimo para poder hablar de ellos. O son sus nombres reales. ¿Existe Florisberto Pérez? Floridor Pérez sí existió, murió, yo lo quiero mucho, murió hace unos meses. Y claro, esa historia es completamente real, ¿no? La de el Floridor, uno de cuyos hijos él decidió ponerle Chile. Sí. No le querían dejar en el registro civil ponerle Chile y tuvo que llevar a otro poeta amigo de él, que era abogado, para que le permitieran ponerle Chile a su hijo. Y él decía, bueno, hay gente que se llama Argentina, que se llama África, que se llama Irlanda, ¿por qué no se puede llamar Chile mi hijo? Pero la mayoría de los poetas, salvo los referenciados son reales. O sea, sí, todos los que... De los que se habla, ¿no? ¿Cómo se llama? Diana Lu, Dariana Lu o Lo. No, son, pero no es que estén solapados, o sea, son como mezclas de poetas, yo creo. Okay. Los personajes siempre son eso, ¿no? O sea, como la cara de esta persona, pero hay algunos que son reales porque estaba pensando demasiado precisamente en ellos, entonces me parecía absurdo inventar, en vez de Sergio Parragués, ¿no? O sea, o Armando Uribe, también, bueno, un poeta muy reconocido, y en general era porque eran ellos, ¿no? O sea, no quería, pero la gran mayoría son posibles, son figuras que en general reúnen 2 o 3 características y claro, es como hacerlos, como inventarlos para que existan más, ¿no? O sea, es como un efecto amplificador, digamos, más que nada. No está en clave. Oye, hay alguien diciéndonos que hay que cerrar así. Oh, no. Ya nos cortaron, tal vez. Y nosotros seguimos aquí desde hace media hora hablando. Bueno, pero bueno, ¿tú sabías que estabas haciendo de alguna manera una especie de secuela de Los Detectives Salvajes, no? ¿No te daba un poco de miedo, como de prurito?
No, porque, o sea, si me hubiera puesto a pensar en esas cosas, además que en la poesía chilena, en la literatura chilena es muy habitual la novela de poeta, o sea, desde Es fuera un está mano género. de, o sea, no sé, está el libro de Skármeta sobre el cartero de Neruda, Sí, estamos llenos de ficciones de poetas, porque Chile es país de poetas, pues, o sea, sí es es, casi lo único que es más o menos eh, claro sobre Chile, ¿no? O sea, un sí, país y los muy injusto, viñedos. donde curiosamente hay una gran poesía, ¿no? Si hubiera que definirlo muy rápido. Entonces, claro, bueno, a mí me gusta mucho Bolaño y eso, pero si me ponía a pensar en eso, Claro. yo no lo sentía así tampoco. O sea, es mi generación, es un espacio que conozco bien, entonces no sé, más bien siento que sí esa es una novela muy importante para mi generación, porque nos permitió entendernos como comunidad, ¿no? Ujú, O sea, porque sí está esa sensación de grupo, ¿no? ujú. Que es muy importante y seguirá haciéndolo, ¿no? O sea, ya 20 años después, y eh, tenemos todos casi 50, o sea, entonces sí me interesa la dimensión de homenaje, pero nunca la tuve como un referente invalidante. Además, creo que Bolaño es justo lo contrario, o sea, es como un escritor con el que hay posibilidad de diálogo, ¿no? Sí, de juego y No es de los que cierran y se lleva la literatura para la casa, sino de los que la abren para que entren otros, digamos. qué Eso bonito. yo siempre leyéndolo. Y tenemos que, por favor, den cierre, dice ahí. Perdón. Ok. Bueno, cerremos. Juan, Adiós. un momento. Esta